Son alrededor de 2 siglos y una década de historia de los partidos políticos en Colombia. Desde entonces son muchos los hechos importantes que se desprenden de estas organizaciones, no solo por sus decisiones, sino también por todo lo que representan, por lo que luchan e incluso por el poder que pueden llegar a ostentar. La génesis de los partidos políticos en nuestro país puede situarse a mediados del siglo XIX. Luego de la independencia, en los años 1840, surgen en la República de la Nueva Granada los partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y el Partido Conservador. La ideología entre ellos fue en el principio bastante contrastante. Los conservadores favorecían un Estado centralista y confesional católico, siendo apoyado por la clase terrateniente latifundista. En contraste, los liberales propugnaban por un Estado federal y con una fuerte separación entre la Iglesia Católica y el Estado, el cual llegó en ocasiones a la persecución eclesiástica. Los liberales eran comerciantes, burgueses e incipientes industriales. También cabe resaltar que el siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso con el de las armas. Una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia política colombiana fue la Guerra de los 1000 días. La guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de uno de sus más importantes territorios, Panamá. Adentrados en el siglo XX, el bipartidismo aún se encontraba como única opción para el pueblo colombiano. La violencia política crecía y mucha sangre se derramaba por la defensa de los ideales conservadores o liberales. Fue precisamente en este siglo donde también ocurrieron nefastos episodios de nuestra historia, como lo fue la masacre de las Bananeras. Fue tanta la violencia en nuestro país que la violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia, entre 1948 y 1958, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidos del Partido Liberal y del Partido Conservador, que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. A partir de 1958, el Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional, como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora y liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. Tiempo después surge el nuevo liberalismo. El político colombiano Luis Carlos Galán fundó el nuevo liberalismo en 1979 como una fuerza disidente del Partido Liberal Colombiano y un duro opositor contra la mafia en Colombia, compitiendo contra su anterior partido y contra el Partido Conservador, donde pasó de ser candidato sin opciones a un fuerte opositor del sistema bipartidista. Con la libertad, con la justicia, con la democracia, con la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, lo que fuera menester sea.
En 1985 nace la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un partido político colombiano de izquierda, conformado por el Partido Comunista Colombiano, movimientos sociales de diversas corrientes y sectores políticos que no se sentían representados por los sectores oficiales y tradicionales de los partidos liberal y conservador. La Unión Patriótica fue fundada el 28 de mayo de 1985 como parte de una propuesta de paz a partir de los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Feliciano Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Para el año de 1997 surge el Cambio Radical. Los orígenes del movimiento Cambio Radical se retoman a cuando un grupo de galanistas se separaron del Partido Liberal Colombiano para fundar una organización política con el objetivo de dar un cambio político radical al país. Luego de una agitada historia de reforma a la constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y a las circunstancias del país. Se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política, bajo la consignación "Aún podemos salvar a Colombia". El movimiento promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política. Por lo anterior, el movimiento es comúnmente reconocido como la séptima papeleta. Los presidentes que la constituyen fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Walsh por la Alianza Democrática M19, movimiento político que nació a partir de la desmovilización del M19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes, ya que no solo se logró un cambio constitucional, sino que también el grupo guerrillero M19 entregará las armas y se integrará a la vida política nacional, y que a las comunidades indígenas se le garantizará la representación en el Congreso de la República. La Constitución Política de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución Política de 1986 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Gracias a la apertura que dio la Constitución Política de 1991, fue fundado como un movimiento político bajo la denominación Alianza Social Indígena en el partido político ASI. Ese mismo año se conformó el partido AICO, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, un partido político indígena reconocido como Partido Político Colombiano del 15 de agosto de 1991. Para el año 2000 surge el partido MIRA, es el partido confesional colombiano fundado por iniciativa de la pastora María Luisa Paraquive de la Iglesia de Dios Ministral de Jesucristo Internacional, siendo el partido cristiano de Colombia con mayor cantidad de votos que ha logrado hasta ahora. Al igual que el MIRA, pero con una trayectoria más corta, se encuentra el Partido Colombiano Justa Libres, partido político colombiano de origen evangélico, fundado en 2007, que agrupa políticamente a la mayoría de denominaciones prestantes del país. También es muy común la creación de partidos con bases en alianzas o pactos políticos entre varios movimientos o tendencias políticas, como fue el caso del partido de la U, el Partido Social de Unidad Nacional. Es un partido político colombiano de tendencia uribista. Fue fundado como movimiento en el año 2005 para apoyar la reelección del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Para la legislatura 2010-2014 fue el partido político con mayor participación en el Congreso de la República. Transitoriamente, el partido se separó de Uribe para apoyar la implementación de acuerdos de paz de La Habana de 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, desde 2018 el partido regresó al uribismo, haciendo parte de la coalición del gobierno de Iván Duque. El 25 de noviembre del 2005 se constituyó mediante un congreso extraordinario realizado en Bogotá
y con la participación de representantes de 19 departamentos de Colombia, dirigidos por Carlos Ramón González y Néstor Daniel García Colorado, el partido Opción Centro, cuya opción política sería la de centro político, una diferenciación de las tradicionales posturas de izquierda y de derecha. En su momento, el partido resumió su posición de centro en la consigna de un partido moderno que no mirara ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacia adelante. Hoy en día este partido lleva el nombre de Partido Alianza Verde. En el caso del Partido Polo Democrático, el partido tiene un origen en la alianza sellada en el 2005 entre dos coaliciones de izquierda, el Polo Democrático Independiente y la Alternativa Democrática. Antes de esta alianza había surgido una coalición conocida con el nombre de Polo Democrático, que reunía a diversos partidos de izquierda independientes, no adscritos a los partidos tradicionales. Pero como las alianzas también se acaban, hoy la ley le permite a las tendencias y a los movimientos que pertenecen a un mismo partido excindirse y conformar un nuevo partido político. El primer partido político en Colombia que usó este recurso fue el de Dignidad, un partido político de centro-izquierda que surge de manera democrática y por la unión de diferentes sectores políticos en el año 2021. En la actualidad, los partidos con más confrontación política en Colombia son el del Centro Democrático y la Colombia Humana. El primero en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y el otro liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro. El Centro Democrático es un partido de derecha. En sus inicios, el partido reunió varios políticos del uribismo, así como varios disidentes del Partido Conservador y del Partido de la U. Según el mismo partido, sus objetivos son la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado austero descentralizado y el diálogo popular. Por otro lado, la Colombia Humana, movimiento que ha sido tildado de extrema izquierda por sus contradictores políticos, sobre todo desde el uribismo, es un movimiento que ha sido blanco de amenazas de unas supuestas organizaciones paramilitares. Uno de los grandes avances del siglo XXI para Colombia fue la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua de América, FARC. De aquel acuerdo nace el partido Comunes. Los partidos anteriormente mencionados y otros con historias más cortas en la política colombiana, como el MAIS, Colombia Renaciente y el ADA, conforman el espectro político de nuestro país, siendo en total 19 partidos políticos con personería jurídica en Colombia. Hoy en día los partidos políticos están en una especie de mutualismo o evolución producto de su eventual crisis. Estos han perdido credibilidad y representación en sus históricos y nuevos votantes. Sus bases se han debilitado y las nuevas generaciones no parecen sentir la necesidad de identificarse con estas estructuras organizativas. Prefieren personajes independientes que no se deban a nadie y que en lo posible no tengan el apoyo de personajes de la vieja política cuestionada de siempre. Es por eso que las alianzas entre partidos o coaliciones políticas de cara a las elecciones son cada vez más frecuentes, para contrarrestar a esas nuevas ciudadanías independientes que no votan por partidos, sino por propuestas e ideas. De ejemplo, tenemos a la mayoría de precandidatos a la presidencia del país. No pertenecen a partidos y aún así muchos de los que sí pertenecen o han pertenecido en el pasado a estos partidos tradicionales prefieren recoger firmas, no solo para evadir la carga negativa del apoyo de sus partidos, sino también para evadir las normas electorales y poder hacer campaña antes de los cronogramas permitidos.